El aroma a tierra húmeda y a esmalte recién cocido impregnaba el aire de Cerámicas Valdés. Había algo más real, más tangible, que el barro transformándose bajo unas manos expertas. Elena Valdés, con sus 32 años recién cumplidos, hundió los dedos en la pella de arcilla que giraba dócil en el torno. El silencio del taller, apenas roto por el zumbido del motor y el canto lejano de un mirlo en el patio interior, era su santuario. Pequeñas cicatrices, casi invisibles, adornaban sus manos fuertes, testigos mudos de horas de dedicación a un oficio heredado de su abuelo, un legado que ella había sabido convertir en un negocio próspero, exportando sus piezas únicas desde aquel rincón soleado de Úbeda a galerías de media Europa. Su cabello oscuro, recogido en una coleta improvisada, dejaba escapar algunos mechones rebeldes que acariciaban su frente perlada de un leve sudor. Aquella mañana, una sonrisa persistente se dibujaba en sus labios. No era solo la satisfacción de ver cómo una nueva vasija tomaba forma, sino la anticipación de la noche. Marcos vendría a cenar. Marcos Aguilar, su prometido, el arquitecto técnico de mirada tranquila y manos que, aunque no moldeaban barro, sabían dibujar sueños sobre el papel. Sus planes de boda eran sencillos, como ellos. Una ceremonia íntima en el ayuntamiento, seguida de una comida con la familia y los amigos más cercanos en el patio de una antigua casa rural que habían alquilado. Nada de fastos innecesarios. Su felicidad no necesitaba adornos superfluos. Marcos, con sus ingresos más modestos, nunca había mostrado incomodidad por el éxito creciente de Elena. Al contrario, parecía admirar su tenacidad y su talento con un orgullo genuino que a ella le calentaba el alma. El timbre del taller la sacó de su ensimismamiento. Era demasiado temprano para Marcos. Se limpió las manos en el delantal de lona y fue a abrir, encontrándose con una figura que irradiaba una energía casi febril. Ricardo Aguilar, el hermano mayor de Marcos, entraba como un torbellino, con una sonrisa que a Elena siempre le había parecido un poco forzada, demasiado amplia. Elena, artista, justo a la persona que quería ver. Ricardo, con su ropa de marca que parecía un poco fuera de lugar en el ambiente terrenal del taller, gesticulaba con entusiasmo. Tengo una idea, Elena. Una idea que va a revolucionar la escena gastronómica de la comarca. Un gastrobar de diseño. Imagínatelo, aquí cerca, en Baeza, atrayendo a todos los turistas con posibles. Elena forzó una sonrisa. Las ideas brillantes de Ricardo eran legendarias en la familia Aguilar, más por su frecuencia y su escaso éxito que por su genialidad. Suena ambicioso, Ricardo, comentó Elena, volviendo instintivamente hacia la seguridad de su torno. Ambicioso, sí, pero factible. Solo necesito un pequeño empujón, ya sabes, para arrancar con fuerza. Los ojos de Ricardo brillaron con una intensidad que a Elena le produjo un leve escalofrío. La palabra empujón flotó en el aire cargado de polvo de arcilla, y Elena sintió una premonición, una sombra diminuta que amenazaba con oscurecer la luz de su taller. Los días siguientes Ricardo se convirtió en una presencia casi constante. Aparecía por el taller con cualquier excusa, alabando el olfato para los negocios de Elena, su visión artística. Sus visitas solían coincidir con la hora en que Marcos pasaba a recogerla. Una tarde, mientras Elena guardaba sus herramientas, Ricardo abordó el tema de forma más directa, aunque con su habitual rodeo. Marcos, hermano, tú que conoces bien a Elena, ¿no crees que este proyecto del gastrobar sería una oportunidad fantástica para invertir? Con su buen gusto, podría incluso ayudarme con la decoración. Sería algo familiar, ¿sabes? Marcos, siempre conciliador, sonrió. Hombre, Ricardo, suena bien, pero ya sabes que Elena tiene muchos gastos con el taller y los pedidos. Pero esto es una inversión, no un gasto, insistió Ricardo, mirando a Elena con ojos suplicantes. Solo necesito una pequeña cantidad para los gastos iniciales, para reservar el local, esas cosas. Algo simbólico para empezar. Elena se sintió atrapada. No quería crear tensiones, y la mirada de Marcos, aunque no presionaba directamente, reflejaba un deseo implícito de que ayudara a su hermano. Ricardo, sabes que no soy inversora, dijo con cautela, pero podría prestarte una cantidad moderada como algo personal para que arranques, con un acuerdo claro de devolución, por supuesto. Los ojos de Ricardo se iluminaron. Claro, claro, un préstamo, perfecto. Eres un sol, Elena. Sabía que podía contar contigo. Firmaron un documento informal que Ricardo redactó apresuradamente, prometiendo devolver el dinero en 6 meses, con un pequeño interés.
Elena sintió un nudo en el estómago mientras veía a Ricardo guardar el papel con una sonrisa triunfal. Marcos le apretó la mano. Gracias, cariño. Sé que esto es importante para él. Elena asintió, intentando convencerse de que había hecho lo correcto, pero la sombra en su interior había crecido un poco más. El dinero, como Elena había temido, se esfumó con una rapidez alarmante. Ricardo, al principio eufórico, pronto empezó a mostrar signos de agobio. Las obras del local se retrasaban, los proveedores exigían pagos por adelantado y los pequeños imprevistos se acumulaban. Un par de meses después del préstamo inicial, Ricardo volvió a la carga. Elena, Marcos, necesito vuestra ayuda. Estoy en un aprieto, confesó una noche, con el rostro demudado. El presupuesto se me ha ido de las manos. Si no consigo más liquidez, todo el proyecto se irá al traste. Y ya he invertido tanto. Esta vez, la cantidad que pedía era considerablemente mayor. Elena se negó con amabilidad, pero con firmeza. Ricardo, ya te ayudé. No puedo hacer más. Tengo mis propios compromisos. Fue entonces cuando los padres de Marcos, Antonio y Dolores entraron discretamente en escena. Durante una comida dominical en su casa, un chalet adosado en las afueras de Úbeda, Dolores Aguilar, con su voz suave y sus gestos maternales, deslizó el tema. «Hija», dijo, dirigiéndose a Elena, «en la familia hay que ayudarse. Y tú, que gracias a Dios tienes un negocio que va tan bien, quizás podrías hacer un esfuerzo más por Ricardo. Es un buen chico, solo necesita un poco de suerte». Antonio, el padre, un hombre de pocas palabras, asintió en silencio, lo que para Elena fue un apoyo tácito a las palabras de su esposa. Marcos, sentado junto a Elena, parecía cada vez más incómodo. Después de la comida, mientras volvían a casa, él intentó convencerla. «Elena, sé que es mucho pedir, pero es mi hermano. Si su negocio funciona, será bueno para todos. Quizás podrías reconsiderarlo. Podríamos usar parte de los ahorros que tenemos para la entrada del piso, o podrías pedir un pequeño crédito personal. Con tu solvencia no te pondrían problemas. Nuestros ahorros para el piso, Marcos. ¿Un crédito a mi nombre?» Elena no podía creer lo que oía. «Esto está yendo demasiado lejos. Es tu hermano, lo entiendo, pero no podemos arriesgar nuestro futuro por sus ideas». La discusión fue la primera realmente seria entre ellos. Marcos la acusó de ser poco solidaria, de no entender los lazos familiares. Elena se sintió herida y profundamente decepcionada por su falta de apoyo. Angustiada, Elena buscó consuelo y consejo en Carmen Soler. Carmen, una ceramista jubilada que había sido amiga de su abuelo, la recibió en su pequeña casa llena de libros y piezas de cerámica antiguas. Escuchó con paciencia el relato de Elena, mientras sorbían un té de hierbabuena. «Ay, Elena, mi niña», dijo Carmen al final, con su voz ronca y sabia. «El dinero y la familia suelen ser mala mezcla si no hay cabeza y mucho respeto. Ese Ricardo tuyo suena a pájaro de mal agüero y me temo que Marcos está bailando al son que le tocan. Pero ¿qué hago, Carmen? Quiero a Marcos, pero no puedo seguir así. Poner límites, hija. Límites claros y firmes. Tu trabajo, tu taller es tuyo. Lo has levantado con tus manos y tu sudor. Nadie tiene derecho a exigirte que lo pongas en riesgo por sueños de otros. Habla con Marcos muy seriamente. Si te quiere de verdad, lo entenderá. Y si no, pues más vale una verdad amarga a tiempo que una vida de pesares». Las palabras de Carmen resonaron en Elena. Esa noche intentó tener una conversación calmada con Marcos, explicándole sus sentimientos, sus miedos, la línea que no estaba dispuesta a cruzar. Marcos se mostró a la defensiva. «Parece que mi familia no te importa nada», le espetó. «Solo piensas en tu taller, en tu dinero». «No es eso, Marcos. Pienso en nosotros, en nuestro futuro. Y mi taller es parte de ese futuro. Es mi vida. No puedo permitir que nadie juegue con él». La brecha entre ellos se hacía más grande. Elena se sentía cada vez más sola en aquella lucha. Ricardo, ajeno o indiferente a la tensión que estaba causando, volvió con una nueva y descabellada propuesta. Su gastrobar, a medio montar, era un pozo sin fondo. «Elena, he estado pensando», dijo con una falsa seguridad. «Ya que los bancos son tan estirados, tú tienes un activo muy valioso, Cerámicas Valdés. Podrías ser mi avalista para un préstamo importante, o, mejor aún, podrías hipotecar una pequeña parte del taller. Nadie lo notaría. O vender algunas de esas piezas antiguas que tienes, esas que hace tu abuelo y que valen un dineral. Sería solo temporalmente, hasta que el negocio despegue». Elena lo miró, horrorizada. El taller de su abuelo, sus piezas más queridas. La idea era tan monstruosa, tan irrespetuosa, que se quedó sin palabras.
Aquello ya no era una petición de ayuda, era un intento de saqueo. «Ricardo, ni se te ocurra volver a mencionarlo», dijo con una voz fría que no sabía que poseía. «Mi taller no se toca». Pero la semilla ya estaba sembrada en la mente de Ricardo, y lo que era peor, parecía haber encontrado terreno fértil en la desesperación de la familia Aguilar. El clímax llegó unos días después. Ricardo, con el apoyo tácito de sus padres, convocó una reunión familiar urgente, en casa de estos. El ambiente era tenso desde el momento Elena y Marcos cruzaron el umbral. Dolores Aguilar los recibió con una sonrisa forzada, mientras Antonio apenas levantó la vista del periódico. Ricardo de un lado a otro del salón, visiblemente nervioso. «Bueno, familia», comenzó Ricardo, una vez que estuvieron todos sentados. «Como sabéis, mi proyecto está en un momento crítico. Tengo la solución». Hizo una pausa dramática. «Elena, tú eres la clave. Necesito que Cerámicas Valdés sea la garantía principal para un préstamo considerable. Es la única manera de salvar el negocio y, francamente, el honor de la familia». Elena sintió que la sangre se le helaba. Miró a Marcos, esperando, suplicando con la mirada que interviniera, que pusiera fin a aquella locura. Pero Marcos desvió la vista, jugueteando con un posavasos. «Es lo que hay que hacer, Elena», dijo finalmente Marcos, con una voz apenas audible, sin mirarla. «Si realmente te importamos, si realmente me importas, lo harás. Es solo un papel. Tu taller no corre peligro si mi hermano tiene éxito. Es lo menos que puedes hacer por tu futuro cuñado». Un silencio espeso cayó sobre la habitación. Elena sintió como algo se rompía en su interior, un dolor agudo y punzante que le oprimía el pecho. No era solo la propuesta de Ricardo, era la traición de Marcos, su cobardía, su incapacidad para protegerla, para protegerlos. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de todas las miradas sobre ella, la de Ricardo, expectante y codiciosa, la de Dolores, entre suplicante y acusadora, la de Antonio, impenetrable, y la de Marcos, huidiza, culpable. «No», dijo Elena, y su voz, aunque baja, resonó con una firmeza inquebrantable. «No lo haré». Respiró hondo, buscando la fuerza que Carmen le había dicho que poseía. «Estoy harta, Ricardo, harta de tus ideas descabelladas y de tu irresponsabilidad. Harta de que intentes utilizarme». Se giró hacia los padres de Marcos. «Y estoy harta de esta presión, de que se me exija sacrificar lo que tanto me ha costado construir por caprichos ajenos». Finalmente miró a Marcos. Las lágrimas pugnaban por salir, pero las contuvo. «Y tú, Marcos, no puedo creer que me pidas esto. No puedo creer que no veas lo que está pasando. No puedo casarme con alguien que no me valora, que no me respeta, que antepone los despropósitos de su hermano a nuestro futuro, a mi dignidad». Se quitó el sencillo anillo de compromiso que él le había regalado y lo depositó con suavidad sobre la mesa de centro. «Se acabó, Marcos. No habrá boda». El silencio que siguió fue aún más denso, cargado de incredulidad. Ricardo farfulló algo sobre la ingratitud. Dolores ahogó un sollozo. Antonio seguía impasible. Marcos finalmente levantó la cabeza con el rostro pálido y los ojos desorbitados, pero no dijo nada. Elena les dio la espalda y salió de aquella casa sintiendo un dolor inmenso, pero también una extraña sensación de liberación. El aire fresco de la noche andaluza nunca le había parecido tan puro. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, tristeza, rabia, alivio, incertidumbre. Elena se refugió en su taller, en el barro que siempre había sido su confidente. Carmen Soler fue su ancla, visitándola a diario, escuchándola sin juzgar, ofreciéndole su sabiduría y su cariño incondicional. «Has hecho lo correcto, Elena», decía Carmen. «Te ha dolido y te dolerá un tiempo, pero has salvado tu alma y tu futuro. Un hombre que no te defiende así no te merece». Siguiendo el consejo de Carmen, Elena consultó a un gestor amigo. Quería formalizar la deuda del primer préstamo de Ricardo, aunque sabía que recuperarlo sería casi imposible. Más importante aún, quería asegurarse de que legalmente no había ninguna fisura por la que Ricardo o su familia pudieran intentar implicarla en sus problemas financieros. El gestor la tranquilizó. El documento del préstamo era vago, pero sus activos estaban protegidos. Cerámicas Valdés era intocable. Las noticias sobre la familia Aguilar le llegaban a través de comentarios velados en el pueblo. El gastrobar de Ricardo, como era de esperar, nunca llegó a abrir sus puertas. El local a medio reformar se convirtió en un monumento a sus fracasos y las deudas se acumularon. Se decía que Antonio y Dolores habían tenido que echar mano de sus ahorros para cubrir algunos de los desaguisados de su hijo mayor.
La tensión en la familia Aguilar era palpable. Marcos, según le contaron, andaba cabizbajo, aislado y con un aire de profunda amargura. Unas semanas después de la ruptura, Elena empezó a recibir mensajes de Marcos. Al principio eran escuetos, preguntando cómo estaba. Luego se volvieron más largos, llenos de disculpas torpes, de peticiones de una segunda oportunidad. Cometí un error, Elena. Estaba ciego. Por favor, tenemos que hablar. Elena leía los mensajes con una mezcla de compasión y una tristeza residual por lo que pudo haber sido y no fue. Sentía una punzada de dolor al recordar los buenos momentos, pero la herida de la traición era demasiado profunda. Con una serenidad que la sorprendió a ella misma, respondió a uno de sus últimos mensajes con cortesía, pero con una firmeza definitiva. Marcos, te deseo lo mejor, de verdad. Pero lo nuestro terminó aquel día. Necesito seguir adelante, y tú también deberías hacerlo. Después de eso, bloqueó su número. La puerta a ese capítulo de su vida estaba cerrada. Pasaron los meses y luego un año. La vida de Elena, sin las tensiones y las demandas de la familia Aguilar, floreció. Cerámicas Valdés prosperaba. Había lanzado una nueva colección inspirada en los paisajes ocres y los cielos azules de su tierra, que había tenido una acogida entusiasta. Sus piezas se vendían en tiendas de diseño de Madrid y Barcelona, y había recibido un importante encargo de un hotel boutique en la Costa del Sol. La encontramos en una prestigiosa feria de artesanía nacional en Sevilla. Su stand, elegante y sencillo, mostraba la belleza singular de sus creaciones. Elena, con un vestido de lino color marfil que resaltaba el brillo de sus ojos castaños, explicaba con pasión los detalles de una de sus esculturas a una pareja interesada. Se la veía serena, segura de sí misma, con una luz interior que irradiaba satisfacción.